Chocó Andino. Juntos nos preparamos para enfrentar el fenómeno El Niño. Para evacuar, ten lista la mochila de emergencia, con agua, galletas, atún, cobijas, linternas, silbato, ropa, velas, fósforos, repelente, medicinas y tu cédula. Antes de salir, desconecta los electrodomésticos y cierra las llaves de agua y gas. Sigue las instrucciones de tus autoridades locales e infórmate sobre el programa de prevención y zonas seguras. Más preparados, más seguros, más unidos. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. Nuestro trabajo continúa. Autorización número 0512. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira la cantidad que tú quieras, cuando tú quieras, ganando siempre un interés del 5% desde el primer día. Con el respaldo de Banco Pichincha y la red de agencias y cajeros con mayor cobertura a nivel nacional. Abre tu cuenta ya en pichincha.com o en tu banca móvil. Banco Pichincha, en confianza. Esto es desafiar todo lo que conoces del lujo y la exclusividad. Esto es Nissan Qashqai, un SUV con ingeniería japonesa y ensamblado en Inglaterra. Esto es Nissan Qashqai, con 5 estrellas de seguridad en Latin NCAP y Euro NCAP. Esto es Nissan Qashqai. Descúbrelo con disponibilidad inmediata desde $32,990. Esto es Nissan Qashqai 2024. Esto es Nissan. Vuela directo desde Quito a Orlando con Avianca. A partir del 29 de octubre podrás disfrutar de 2 vuelos semanales al mundo más mágico, donde la diversión se vive en cada momento. Reserva ahora tus próximas vacaciones en avianca.com. Fin de espacio promocional y publicitario. Manténgase bien informado. Estos son hechos reales. Hechos verificados. A continuación, el microinformativo de esta hora. Legado fundamental del gobierno del presidente Lasso será la declaración del Día Nacional de los Valores. El objetivo es fomentar la inclusión ética y de valores morales en la sociedad ecuatoriana para la convivencia pacífica. Los ministerios de Inclusión Económica y Social y de Educación serán los responsables de establecer los mecanismos para su implementación. Este plan se enfocará en niños, niñas y adolescentes del país. Esta es la verdad. También se presentó, por iniciativa de la primera dama María de Lourdes Alcíbar, la campaña Ecuador, un solo corazón. Esta idea cuenta con apoyo de la sociedad civil y varias empresas privadas. Hasta aquí, su microinformativo. Usted ha escuchado información verificada, información confiable. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho o 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor René Ortiz Durán, ex ministro de Energía, ex secretario de la OPEP, experto petrolero. Lo invitamos a un diálogo para conocer la situación que está viviendo el sector, por un lado el petrolero, con la caída de la producción petrolera, agravada por el dictamen en las urnas de esa consulta mal hecha. Incluso ayer había una ilustración del doctor Luis Calero que decía: hasta la pregunta fue mal planteada y calificada por la Corte Constitucional, donde se dice que el petróleo debe mantenerse debajo del subsuelo. O sea, ¿dónde se lo pone si está debajo del subsuelo? Si el petróleo está en el subsuelo, hay que, no sé si contratar maquinaria para pasarle del subsuelo a debajo del subsuelo. Es decir, inentendible. Pero esa es la realidad. Así fue el pronunciamiento de la mayoría del país. Y ahora vivimos una realidad de crisis en el sector petrolero. Luego hablaremos de la emergencia eléctrica. ¿Cómo ve la situación del sector petrolero? Por cierto, con un precio del petróleo que mejoró en el mercado internacional sobre el indicador del WTI. Doctor René Ortiz Durán, buen día. Muchísimas gracias, buenos días. Permítame saludar primero a su distinguida audiencia también.
Y paso a comentarle que es una pena que estamos viviendo una crisis en los dos sectores más importantes. El sector de la industria de la electricidad y el sector de la industria de los hidrocarburos. Y evidentemente nosotros sabemos que el sector de la industria eléctrica es un sector que mantiene, como cualquier otra situación industrial, un grado de obsolescencia que hay que corregir, que se necesita dinero para corregir. Claro, es un sector que tiene algunos proyectos de generación que han concluido, pero están mal construidos y han generado una cantidad de incertidumbres. Y evidentemente también hay en el sector de la industria eléctrica el tema de la desactualización. Pero también en el otro lado tenemos que entender que el sector eléctrico también está subsidiado. Es decir, este país se ha acostumbrado a subsidios y los subsidios por naturaleza no son eternos. Los subsidios son temporales, sirven para ajustar una situación especial, pero aquí se los ha dejado prácticamente estacionados permanentemente, y aquí la gente, el consumidor no sabía que consume electricidad subsidiada y es subsidiada. Entonces, ¿cómo corregir esto? Yo creo que hay mucho que hacer en ambos sectores. Estos dos en particular, porque estos dos que están en crisis también son dos sectores que dominan la economía nacional, que dominan la sociedad, pero son estatales. Entonces, hay que corregir los temas que pueden ser y han sido considerados como obstáculos. Número uno, el que el directorio de estas instituciones esté presidido por una institución que se llama ENCO, en donde evidentemente no está la especialidad, no está el sector definido con expertos o personas que manejan el tema. Esto es cuestión de un decreto ejecutivo. Esta es una exhortación al gobierno del presidente Lasso, antes de terminar, definir la terminación también de la vigencia de este decreto ejecutivo y devolver a las instituciones, a estos dos sectores industriales importantísimos, como acabo de señalar, devolverles la autonomía para que puedan precisamente acoplarse con los cambios mundiales. Entonces, en este contexto, vemos nosotros que la crisis también obedece a una serie de problemas que se han presentado como la incredulidad. Es decir, nos hemos dejado amenazar por todo. La sociedad ecuatoriana vive cada día con una amenaza distinta. Y entonces, si el gobierno a través de sus voceros dice, no habrá apagones, no va a haber apagones. Hay que creerle. No habrá apagones. Y si el gobierno dice, habrá estiaje, hay estiaje y sabemos que se repite todos los años. Y en algunos casos, como el caso del Paute, se ha adelantado. Y en el caso del Paute es muy importante porque esta cuenca es extraordinaria. La cuenca del río Paute es extraordinaria. Tiene 3 sistemas de generación seguidos extraordinarios. Pero el caudal ha disminuido de 70 metros cúbicos a 7. Esto es importante que la ciudadanía comprenda para poder la ciudadanía como consumidora poder también hacer su contribución. ¿Cómo? Ahorrando. Y el ahorro es dinero para el contribuyente, dinero para el consumidor, pero también permite que el sistema se acople en una situación de estiaje como la que estamos viviendo. Se dice que la época de estiaje debe terminar y terminará, porque así está registrado históricamente, en marzo del 24. Pues hay que aceptar que esto es una situación temporal y mientras tanto hay que aceptar que durante el estiaje pues, hay que importar electricidad. La importación de electricidad no es un problema. Con Colombia se estaba planificando, se estaba comprando y se estaba pagando. Estos kilovatios que se compran a Colombia son pagados anticipadamente, son prepagados estos kilovatios. Entonces Colombia
es ahora, en esta temporada, un exportador de kilovatios a Ecuador. Pero nosotros también fuimos en nuestra temporada de lluvias cuando el 95% de la electricidad hídrica es tan abundante, vendíamos a Colombia, y durante la administración mía nosotros logramos vender $800 millones a Colombia en electricidad. Y entonces ahora tenemos un déficit que está calculado, estimado el déficit de lo que significa el estiaje, y este cálculo es de más o menos 400 megawatts. ¿Okay? Esto hay que importarlos. Si ya sabemos, hay que importarlos. ¿Qué se está haciendo? Dicen los voceros que esta energía está ya prepagada. Una parte está prepagada. Colombia ha anunciado, yo creo que de una manera que no estaba dentro del esquema técnico, sino que y en el esquema político el presidente de Colombia dice: no le vamos a poder vender, no se le va a poder vender al Ecuador. Un momento, nosotros tenemos un compromiso, está prepagado. Un momento, nosotros tenemos un acuerdo, hay un sistema interconectado que ha venido funcionando y vamos a ver si es que Colombia puede seguir abasteciéndonos. Y hasta este momento todo funciona bien. Nadie ha recibido ningún apagón, por favor. Y claro, es cara esta electricidad, sí, señores. Cuesta 25 centavos de dólar por kilovatio hora. Es cara, porque si comparamos esto con los 9.2 centavos por kilovatio hora que pagamos hoy en día con nuestra energía propia, pues hay una diferencia bastante notable, que esto evidentemente significa una erogación extraordinaria, pero se está haciendo y se está pagando. Entonces, ¿cómo compensamos? Y se nota. Dice, para el 31 de octubre tendremos 125 megawatts listos para el 31 de octubre. Termogas, Esmeraldas, ya está lista. Todas las adecuaciones que había que hacer, porque todos estos equipos son equipos industriales que están instalados, pero que no estaban funcionando. ¿Por qué no estaban funcionando? Porque está funcionando la energía hidroeléctrica, que es más barata, que es más limpia, es decir, acoplándonos a todos los compromisos internacionales. Pero cuando ya no hay esta, como en efecto no hay, entonces hay que recurrir a las opciones. Y entonces venimos a los termos. Las termoeléctricas, pues en este caso, pues, en el caso de Termo Esmeraldas, ya está listo, son 125 megawatts. Esto es importante. Además, tenemos 32 motores que han sido ya comprados y que están programados para llegar en diciembre. O sea, la época precisamente del estiaje. Y entonces ahí son 54 megawatts adicionales. Y luego tenemos todo el tema de la Termogas Machala. Esta planta eléctrica está trabajando, dice usted, al 20% de capacidad. ¿Por qué? Porque no hay gas. ¿Por qué no hay gas? Porque en el Amistad ha ido declinando, como es natural en toda la industria de hidrocarburos, declina la producción del campo que produce, en este caso, gas natural, perdone la cacofonía. Pero ya estamos corriendo por un lado independientemente un proceso licitatorio para precisamente aumentar la capacidad de producción del gas Amistad, del campo Amistad. Muy bien, esa es independiente ¿de qué? De la temporada de escasez que tenemos en este momento, que es coyuntural. Sabíamos que se venía así, pero sigue siendo coyuntural. Entonces, la una no se interpone con la otra. Las dos tienen que seguir caminando. El proceso de aumento de la producción de gas del campo Amistad, que va a tomar un par de años. No podemos esperar un par de años para poder utilizar la instalación industrial de Termogas Machala. No, pues y tenemos que utilizarla, y no la hemos utilizado porque no era necesario, igual como en el caso de Termo Esmeraldas. Entonces aquí también, para esta se va a alimentar con gas importado. Estas son las soluciones, y están clarísimas. Entonces, la amenaza con la que estamos viviendo en este momento es un alarmismo que, en mi opinión, no debería ser materia de análisis de
criticidad, digámoslo así, en el sentido de que se han tomado las medidas para poder superar el estiaje. Este estiaje termina, repito, mi estimado licenciado Miguel Rivera Almeida, distinguido amigo, termina en marzo 2024. Y ahí tendremos ya otras condiciones, porque habrá también un sistema de aguas que nos permita regresar a 95% de generación limpia, compatible con los compromisos internacionales. Probablemente somos de los pocos países que cumplimos este compromiso de generar energía limpia. Tomamos la energía de los ríos, el agua, lo convertimos en electricidad y luego le devolvemos el cauce del río la misma agua. Más limpio que eso no existe. Doctor René Ortiz, hoy Diario Universo publica que sí hubo apagones. El caso de Quito, barrios como La Mariscal, en Bellavista y la parroquia de Tumbaco, y otros sectores, aunque la empresa eléctrica Quito reportó que eran trabajos programados en los postes de luz y cables que abastecen los barrios. Es decir, aquí se pudiera confundir entre la falta de energía y los cortes programados, por un lado. Pero usted tocó al comienzo un tema que sería bueno profundizarlo. Hay dos crisis, dijo, la crisis del sector de la industria eléctrica y la crisis del sector petrolero. En el caso de la industria eléctrica, esto pasa también por la inversión, la actualización de equipos y que permita ir afrontando estos desafíos en el consumo de la energía eléctrica. Absolutamente correcto. Usted está absolutamente en lo correcto. Y claro, también tenemos que estos dos sectores, tanto la industria eléctrica como la industria de hidrocarburos, lamentablemente están en manos estatales. Y esto evidentemente tiene una cantidad de barreras. Y las barreras son internas de una burocracia exagerada, de una burocracia estatista que no ha entendido que hay que darle paso al sector privado, porque estas industrias, tanto la industria eléctrica como la industria hidrocarburífera, son industrias que necesitan mucho dinero, pero no existe la capacidad financiera interna para poder alimentar a estas industrias. Y dentro de ese proceso también nos topamos con una burocracia estatista. Fíjese usted que desde el punto de vista de energías renovables, solar fotovoltaico o eólica como wind power, nosotros nos hemos demorado en la aprobación de dos proyectos que significaban, imagínese usted, del uno, 200 megawatts, el del Aromo, solar fotovoltaica. El de Villonaco, 135 megawatts. Pues ahí. Yo adjudiqué durante la última parte de la administración mía como ministro y dejé adjudicados estos proyectos y se han tropezado con una burocracia indolente. ¿A qué cabe decir esto? Si hay que poner la burocracia, también tiene que entender que no puede ser indolente, hay que poner de lado sus sesgos políticos, sus apetencias, etcétera, y mirar al país. Estos proyectos ya estuvieran encaminados. Y por supuesto lo que dan estos proyectos, además de una energía futura, dan señales importantes de que el Ecuador es un país que respeta la institucionalidad, que respeta los procesos, que respeta los contratos y por tanto estas señales también significan una manera de atraer las inversiones para innumerables proyectos eléctricos de la industria eléctrica que están ahí en espera. Quiero recordarles que cuando se inauguró este gobierno del presidente Lasso, hubo unas estimaciones del orden de los 30.000 millones de dólares de inversiones. Casi el 70% de estas inversiones eran eléctricas y están ahí suspendidas. Y tenemos el potencial ahí y no lo estamos utilizando, inclusive para venderlo, cuando necesitamos venderlo. Y el sistema interconectado que ha ido probándose en los países andinos, pues podría hacer que los kilowatts que se generen en Ecuador se vendan en Chile, se vendan en Perú, como ya se han vendido, y se vendan en Colombia, como ya se han vendido, y que se vendan en otros países que están interconectados entre sí, como existe en Europa.
En Europa se puede consumir kilowatts generados en el este de Europa y perfectamente consumibles en el oeste de Europa. Es decir, tenemos que llegar a eso. Pero yo quiero decir esto. Si no damos paso a la inversión privada en la industria eléctrica, vamos a enfrentar mayores problemas porque tenemos un crecimiento alto. Un crecimiento del 4 o 5% es alto en el consumo eléctrico. Y esto significa millones de dólares de inversiones que no existen y significan miles de megawatts que están listos para ser invertidos por el sector privado. Hay que darle paso y hay que darle el entusiasmo. Entiendo yo que en este preciso momento, el presidente de la República está dentro de sus instituciones y el jurídico, están estudiando una reforma reglamentaria de operaciones hidrocarburíferas que daría paso inmediatamente ¿a qué? A poner en vigencia el contrato de participación de la producción, que es un contrato universal, que el contrato generalmente se aplica en todas partes del mundo petrolero. Entonces, esto evidentemente será, esta reforma, una vez puesta en vigencia, será importantísima. Petroecuador también necesita mostrarse que no ha podido desarrollarse porque no tiene capacidad financiera, tampoco tiene capacidad tecnológica. Es decir, la industria de los hidrocarburos también pasa por estos problemas de un estancamiento, de una obsolescencia, y no existe la capacidad. Entonces hay que darle la opción de país, no la opción estatal, porque la opción estatal simplemente no le da cabida porque no existe la capacidad financiera. Se ha detenido todo un proceso de fusión entre Petroamazonas y Petroecuador y se han perdido más de 2 años que no ha continuado el proceso. Ya la empresa estatal, si no hubiera sido por la torpeza con la que plantearon algunos trabajadores de la industria de los hidrocarburos en Esmeraldas, se paró todo el proceso. Ya la industria, Petroecuador sería una petrolera de energía, es decir, podría abordar también procesos de generación eléctrica. Ya podría ser una industria que capta capitales directamente del mercado financiero, no solamente local, sino del mercado financiero internacional, como lo ha hecho Petrobras, como lo hace Ecopetrol, nuestros vecinos en Colombia. Es decir, nos hemos retrasado porque la empresa se quedó a mitad de camino en el proceso de fusión. Imagínese, todavía las dos contabilidades que se manejaban en Petroamazonas y en Petroecuador siguen manejándose ahora en una empresa fusionada desde el 1 de enero de 2030. ¡Qué absurdo! 2 contabilidades. No es posible. Estas cosas hay que corregirlas, estas cosas hay que cambiarlas. Y finalmente, desde el punto de vista de la industria de los hidrocarburos, vea usted, y si se tuvo la reversión del bloque 16 y 67, que estaba siendo operado por Petrolia, y Petrolia era la operadora que compró los derechos y acciones de Repsol en el Ecuador. ¿Y qué ha pasado? La producción con la que se entregó esto y que se manejó de una manera transitoria con Petroecuador y sigue manejándose de una manera transitoria con Petroecuador, ha reducido la producción casi en 5,000 barriles. ¡Wow! Esto es una enorme cantidad de pérdida de dinero. ¿Por qué? Porque no tiene Petroecuador la capacidad financiera para seguir perforando, porque esto es una materia que va asociada con la perforación y con tecnologías como mejoramiento de la producción. Entonces, ese proceso de licitación está paralizado, no ha continuado. Perdón, yo creo que ese proceso no lo maneja Petroecuador, lo maneja el Ministerio de Energía. Y entonces ese proceso podría ser un legado muy importante en manos privadas para poder recuperar la producción. Se dice, los estimativos que yo tengo, se podría poner inmediatamente, casi inmediatamente, 10,000 barriles más en estos campos del bloque 16 y del 67. ¡Wow! 10,000 barriles más significa mucho para un país que es pobre y que necesita todos los recursos posibles para atender toda la demanda social. Pero si sigue en manos de Petroecuador, vamos a seguir perdiendo
producción como la hemos perdido hasta este momento. No es culpa de Petroecuador, para mi manera de ver, es un problema de financiamiento, porque no existe la capacidad financiera. Entonces, si no existe la capacidad financiera, hay que pasarla a la industria privada, con las reglas del juego bien trazadas. Y entonces aquí, evidentemente, esa licitación que está en manos del gobierno a través del Ministerio de Energía tiene que ser apurada y tiene que ser parte del legado de la administración del presidente Guillermo Lasso. Doctor René Ortiz, quisiera consultarle otro tema vinculado con el sector petrolero. Con mucho gusto. El tema de la contratación de seguros. A propósito, ayer la Fiscalía allanó oficinas de Petroecuador y de una aseguradora por un presunto peculado en un contrato. 5 inmuebles de Quito y Guayaquil fueron intervenidos. ¿Cómo ve usted una situación en donde se ha puesto al menos en duda la contratación de estos seguros? Lo veo bien. Es decir, la Fiscalía está haciendo su trabajo. Y a mí me parece muy bien es que la Fiscalía tiene información suficiente o en materia legal se llama indicios. Si la Fiscalía tiene los indicios, entonces puede actuar. Y está bien lo que ha hecho, actuar. ¿Por qué? Porque creo que todos en las redes conocimos un video horroroso de una conversación horrorosa en la que evidentemente se estaba planificando un acto de corrupción. Yo no sé si el acto de corrupción se consumó, no conozco. Pero la actuación de la Fiscalía está muy bien. Así es como debe actuar. Y hay que aplaudir la actuación de la Fiscalía, porque si ya tiene indicios al respecto de este contrato de seguros, pues hay que actuar si es que hay incorrecciones, si es que evidentemente hay indicios de corrupción. Y el tema de la contratación es fundamental de los seguros a fin de garantizar, en este caso, los bienes de la empresa. Sin la menor duda, Miguelito, claro. Imagínese todo este equipamiento industrial que imagino está en manos de este proceso de aseguramiento de instalaciones. Está en el aire, digámoslo así, está pendiente. Si es que no sé, y ahora quedaría todavía más pendiente por la intervención de la Fiscalía. Entonces, yo creo que también esto tenemos que corregirlo y tenemos que corregirlo bien. Y yo creo que el presidente de la República tiene en sus manos la oportunidad de precisamente dejar sentado un legado de corrección del manejo independiente, autónomo, transparente de las empresas estatales que han sido cuestionadas a lo largo de tantos años por muchos actos y corruptelas, e inclusive tenemos hasta un presidente de la República que está sentenciado y prófugo por el momento, y un montón de otros funcionarios públicos de la industria de los hidrocarburos que están sentenciados, que están detenidos, que están presos en Estados Unidos, que están presos en Ecuador, algunos que ya han salido libres, inclusive por la acción de una justicia que trabaja de espaldas a la realidad nacional. Pero bueno, al final yo creo que tenemos que entender y aceptar que todas estas instituciones están llamadas a trabajar con transparencia. Y si las estatales no pueden manejarse con transparencia, pues hay que tomar las medidas correctivas. Una de esas es la que acaba de ocurrir. La Fiscalía allana las instalaciones de 2 entes, uno estatal y uno privado. Para los dos entes, la Fiscalía debe tener suficientes indicios como para poder haber llegado a dar ese paso importantísimo como es el allanamiento de las oficinas para poder captar toda la información que le permita a la Fiscalía levantar un proceso de demanda judicial. Pero el resto del país también necesita la acción gubernamental de legar en estos 2 sectores, el de la industria eléctrica y el de la industria de los hidrocarburos, legar todo lo que sea posible, hacerlo y que está pendiente, que se ha quedado pendiente. Y si está en manos del presidente de la República el instrumento jurídico que le permite acelerar el proceso,
como la reforma al reglamento de operaciones, pues hay que darle el paso y yo simplemente como un ciudadano exhorto que todavía tenemos la oportunidad de dar esos pasos, igualmente el que tiene relación con la licitación del bloque 1667, porque ese fue el compromiso del gobierno. Tomó las operaciones el 1 de enero del 2023 y dijo que esto era temporal, que era transitorio y que en los próximos días se prepararía la licitación. Y yo creo que es fácil tomar un contrato de participación como el que había con Oxy, con el mismo contrato de participación que había con Repsol. Si el de Repsol funcionaba, porque funcionaba para el bloque 16 y funcionaba para el 67, pues debe funcionar fácilmente con los matices y los cambios que son necesarios hacerlos y sacarle adelante un proceso, pero que no se quede como transitorio, porque eso da una mala impresión, una señal de que no hay el compromiso de cumplir con la palabra. Si dijeron si dijeron en Petroecuador que esto es temporal y que en los próximos, así fue, 90 días estaría la licitación funcionando, bueno, pues ya vamos a terminar el año y todavía no se ha puesto a funcionar esta licitación del bloque 16 y el 67 que estaba siendo operado por Repsol y luego por Petróleo. Bien, al doctor René Ortiz Durán, exministro y exsecretario de la OPEP, como siempre, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Muchísimas gracias a usted. Buenos días. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Una ligera pausa publicitaria y volvemos con el doctor Polibio Córdoba, presidente de Sedatos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Amigo.